Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos, espero que estén despiertos. Y vamos a continuar para terminar ya esta parte que habíamos puesto de lupus. Entonces, ya habíamos visto hasta los signos más comunes, los signos mayores. Entonces, habíamos visto la poliartritis, fiebre y glomerulonefritis, ¿no? Entonces, déjenme ver qué es lo que habíamos visto. Bueno, entonces habíamos visto que el estado del paciente, ¿no? Es común que pudiera ser presentarse con los signos típicos. Hay un criterio de 11 signos, ¿no? Que pueden presentar los pacientes para poderlos incluir o decir que es un diagnóstico de sepsis, ¿no? Entonces, esos signos clínicos hay muchísimos, pero hay 3 que caracterizan en el caso de los perros, que caracterizan la enfermedad, ¿no? Entonces, esos signos clínicos, habíamos dicho, si mal no recuerdo, ¿no? Mayores, que era fiebre, era poliartritis, poliartritis y la glomerulonefritis, ¿no? Nefritis. Entonces son los principales problemas que vamos a estar viendo como signos clínicos iniciales, que casi todos los pacientes con poliartritis, si se diagnostica que es una poliartritis, como habíamos dicho, no erosiva, entonces estaríamos diciendo que efectivamente está sucediendo un proceso de lupus, ¿no? Bueno, entonces hay muchas causas que vamos a ver nosotros que nos pueden llegar a confundir con otras enfermedades. Sin embargo, hay otras que se van a ir agrupando poco a poco, ¿no? Y entonces, habíamos visto que estos signos que son iniciales pueden empezar a existir otros signos, y uno bien importante pues son las lesiones cutáneas, ¿no? Entonces las lesiones mucocutáneas van a ser tempranas, o sea, se van a expresar de manera temprana, y muchos diagnósticos en el caso de pequeñas especies se hacen en este periodo, cuando están empezando a manifestarse las lesiones cutáneas. Los casos que ya son más crónicos es cuando empezamos a ver poliartritis, ¿no? Es un signo que la mayoría de los clínicos lo ven como un signo casi patognomónico en el caso de perros que presenten poliartritis, ¿no? Sin embargo, eso no nos puede decir que efectivamente es eso. Entonces, al examen físico, nosotros empezamos a identificar lesiones mucocutáneas, ¿no? Empezamos a ver, creo que ya habíamos dicho que había esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia y linfomegalia, ¿no? O sea, linfonodomegalia. Quiere decir que los linfonodos están agrandados, ¿no? En la exploración física. En el caso de los perros, los anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces, le mandan a hacer una prueba para ver anticuerpos antinucleares y el tipo de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos antinucleares, ¿no? En inglés es así, ANA, ¿no? Anticuerpos antinucleares, lo que significa, en el caso de los perros positivos, en el caso de los perros normales,
Si ustedes mandan a hacer una prueba de anticuerpos antinucleares, van a ver que hasta el 20% de los pacientes normales pueden tener anticuerpos antinucleares. En el caso del humano, casi cualquier detección de anticuerpos antinucleares es signo de que hay algo ahí raro, ¿no? En el caso de los perros con lupus, es del 90 o sea, les va a salir el resultado 97 al 100% de anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces, el 100% prácticamente de todos los pacientes va a tener anticuerpos antinucleares. Entonces, esto es importante porque si ustedes mandan a hacerle prueba de anticuerpos antinucleares a un paciente y le sale positivo, si no cumple otros criterios, no es probable que sea lupus. Entonces, lo que hay que hacer es mandar otro estudio, más o menos como al mes, para ver si esto se mantiene o ya desapareció, porque a veces esta presentación pues es transitoria, ¿no? Bueno. Perdón, doctor, ¿me Sí. podría repetir qué significan las iniciales LE? L es lupus, Ok, lupus eritematoso. ¿Sí? gracias. De nada. Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, es que este se usa mucho en clínica, ya cuando sean clínicos van a ver que LE se utiliza mucho. Entonces, si es LES o LES, es sistémico, y si es LEC, es cutáneo, ¿no? Entonces, como habíamos visto al principio, pues el cutáneo hay 3 modalidades generales, ¿no? Y el sistémico, pues ese causa enfermedades, a veces son más marcadas en glomerulonefritis o en poliartritis, o a veces hay, eso es lo peor, ¿no? Que hay afectaciones cardíacas, entonces es muy complicado, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver, estas son formas de diagnosticarlo, ¿no? Ahora, hay una prueba que les había puesto que se llama CUMS, ¿no? La prueba de CUMS tiene que ser CUMS positivo. Entonces, ¿qué es la prueba de CUMS? Voy a borrar esto para enseñarles qué es la prueba de CUMS. Bueno, la prueba de CUMS es una prueba que está diseñada para detectar anticuerpos, ¿no? Y hay prueba directa y hay prueba indirecta. Y estas están hechas o se diseñaron para detectar anticuerpos en contra de los eritrocitos, ¿no? De hecho, esto que está aquí, lo que es CUMS, es más o menos las pruebas que se hacen también para determinar los grupos sanguíneos, ¿no? Eso lo veremos después, cómo se detectan, qué grupos hay en perros y en gatos y cómo son las transfusiones, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos aquí nosotros que en la prueba de CUMS directa, lo que estamos buscando es ver si el paciente en sus eritrocitos, presenta anticuerpos unidos contra antígenos de superficie, ¿no? Entonces los anticuerpos del paciente ya vienen unidos a sus eritrocitos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto para ver si es o no es positivo a CUMS? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para desarrollar esta prueba directa es que se toma la muestra de sangre, ¿no? Entonces toman la muestra de sangre, luego lo que hacen pues se centrifuga, ¿no? Y entonces van a obtener, como siempre, pues este es un tubo, y aquí van a obtener la capa blanca, y aquí van a obtener pues la capa roja, ¿no? De los eritrocitos. Esta es la capa flojística que se llama en patología clínica, y este es el paquete rojo, un paquete celular de eritrocitos. Entonces lo que se hace es,
se toman los eritrocitos, se elimina esto, ¿no? La capa flojística, se elimina, y lo que se hace es tomar los eritrocitos y se pasan a otro tubo. Entonces ya tengo mi tubo con puros eritrocitos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a centrifugar, ¿no? Otra vez. Pero para centrifugarlo, pues se le agrega aquí una solución salina fisiológica para que se resuspendan los eritrocitos y se centrifugan. ¿Para qué se centrifugan? Para lavar los eritrocitos, quitarles todo el plasma, todos los anticuerpos, complementos, etcétera, todo lo que pudiera estar ahí. Y entonces lo que queremos es que en nuestro tubo nos quede aquí. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de suspensión celular? Obtener una suspensión celular en órganos. Y cuando revisaron el tubo, pues veían una motita aquí, ¿no? Así. Entonces acá no es así. Acá, pues obviamente lo que vamos a hacer siempre es el paquete rojo, todo aquí. Pero la diferencia es que ya no tiene plasma, ¿no? Entonces ya no tiene plasma. Y eso es lo importante que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo que nosotros vamos a tratar de detectar son los anticuerpos, la IgG de los perros, ¿no? En el caso de los perros. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros tomamos una muestra de aquí de eritrocitos y la ponemos en nuestro tubo, ¿no? Aquí van los se le agrega una IgG y esta IgG, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si hay anticuerpos presentes, como este es una IgG de perro, entonces el anticuerpo anti-IgG de perro, que es este, voy a ponerle aquí anti. Entonces este anticuerpo se le va a pegar a los eritrocitos, ¿no? Aquí sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a tender a aglutinarlo. Entonces, si hay aglutinación, que es cuando el eritrocito se suspende en la solución salina, después de incubarlo un tiempo, o sea, unos 30, 40 minutos, lo que vamos a ver en el tubo, si es positivo, es, van a ver ustedes el tubo y lo que van a ver son grumitos de células. Entonces se van a ver así la aglutinación. Van a ver son grumitos, ¿no? De los eritrocitos. ¿Por qué se ven esos grumitos? Porque hay anticuerpos en su membrana. O sea, previamente ya los eritrocitos van cubiertos de anticuerpos que se formaron por el lupus. ¿Se acuerdan que entre los anticuerpos hay anticuerpos antinucleares, que son los que predominan? Pues se pueden formar anticuerpos contra plaquetas y contra eritrocitos. Entonces, ya que están cubiertos con los anticuerpos, cuando sacamos la muestra de sangre, lo que estamos buscando es utilizar este anticuerpo anti-IgG de perro, y si lo localizamos, lo que va a hacer es aglutinarse, formar complejos, literalmente complejos, pero aquí en lugar de ser antígeno anticuerpo, es eritrocito con anticuerpo, ¿no? Entonces, una aglutinación que se va a ver muy, muy claramente en el tubo, ¿no? Y entonces, esto sería una prueba de Coombs positiva. Entonces, si es positiva, significa que hay anticuerpos contra los eritrocitos. Y si cuando vemos el tubo y lo resuspendemos, vemos que esto es difuso, es decir, no se ven grumos, sino simplemente se ve turbio por la presencia de los eritrocitos, entonces este es un Coombs negativo, ¿no? Significa que el paciente no tiene anticuerpos contra los eritrocitos, ¿no? Esto es importante porque si es Coombs negativo, entonces va a ser difícil que exista clínicamente o esperemos anormalidades hematológicas. En cambio, si es Coombs positivo, ya sabemos que lo que va a suceder es que estos eritrocitos van a ser eliminados. Entonces va a haber una anemia hemolítica, ¿no? Autoinmune. ¿Ok? Y el Coombs indirecto es casi lo mismo. La diferencia es que en lugar de detectarse
ya los anticuerpos unidos a los eritrocitos, lo que se detecta en el CUMS se utiliza, en lugar de utilizar la sangre, como el CUMS directo, ¿no? Y utilizamos la sangre completa, porque vamos a utilizar los eritrocitos. Entonces le voy a poner aquí eritrocitos. Y el indirecto, lo que utiliza la prueba de CUMS indirecta, es el suero. Y es básicamente lo mismo, pero la diferencia aquí es que lo que estamos buscando es la presencia de los anticuerpos, ¿sí? La IgG, que es antieritrocitos, la estamos buscando en el suero, ¿no? Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Le voy a borrar aquí nada más el contenido para que veamos cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en la indirecta, pues obviamente no hay capa flojística, ni se va a lavar con solución salina, si no se nos va todo el suero. Y se van a observar cosas distintas, ¿no? Aquí en el tubo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros lo que vamos a utilizar es el suero, entonces lo voy a poner todo azul, ¿no? Aquí está el suero, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, si estamos buscando anticuerpos IgG, entonces lo que hacemos es le ponemos igual el reactivo de CUMS, y entonces el reactivo de CUMS es un anti, cuando le pongo un alfa, así, quiere decir anti, ¿no? IgG, y entonces cuando le ponemos un anti-IgG, lo que va a suceder es lo siguiente: si yo tengo anticuerpos aquí de perro, el paciente tiene sus anticuerpos contra los eritrocitos, yo le voy a poner dos cosas. Le voy a poner este anti-IgG y le voy a poner eritrocitos, ¿sí? Eritrocitos que no son del paciente, por supuesto. Y entonces, aquí va a suceder el mismo fenómeno. Cuando yo le ponga los eritrocitos, los van a aglutinar, y con la IgG, yo le ponga, ¿no? Vamos a ver otra vez aglutinación. Y entonces vamos a empezar a ver otra vez los grumitos en el suero. La diferencia es que ahora utilicé suero en vez de utilizar los eritrocitos del paciente. Y entonces nos va a dar otra vez lo mismo. Entonces el positivo va a ser grumitos. Y el negativo lo que va a hacer es, va a quedar igualmente un poco turbia. Y además, pues como le pusimos nosotros los eritrocitos, estos van a sedimentar aquí al fondo. Y entonces se van a ver así, ¿no? Un botoncito chiquitito, ¿sí? Entonces, utilizando el suero, nosotros tendríamos que adicionar los eritrocitos y el anti-IgG. Y entonces vamos a ver, si es positivo, igual se va a ver aglutinación. Si es negativo, no se va a ver nada y nada más se va a sedimentar aquí. Después van a ver que la prueba de CUMS se utiliza para las anemias hemolíticas, para ver si existen o no anticuerpos. Y esas anemias hemolíticas pueden ser una entidad primaria, es decir, el único problema que tienen, que es muy grave, es el mismo, la misma anemia, como habíamos visto con fármacos y con otras cosas, o es un proceso relacionado a enfermedades autoinmunes, específicamente con lupus. Entonces, si ustedes tienen algunos de los signos como poliartritis, por ejemplo, en la glomerulonefritis, creo que les había puesto cómo se mide una glomerulonefritis. Entonces, si tienen presencia de proteinuria, poliartritis, y mandan una prueba y les sale con positivo, casi segurito, y sobre todo si la hacen directa, casi seguro este paciente tiene lupus, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Déjenme borrar. ¿Sí le entendieron a las pruebas de CUMS? De todas maneras, también lo vamos a ver en grupos sanguíneos. Es más o menos lo mismo, nada más que va dirigido contra las proteínas, ¿no? Las de los grupos sanguíneos y el RH. Bueno, entonces voy a borrar esto. Déjenme ver cuánto. Bueno, entonces me voy a acelerar un poco para terminar esto. Y vamos a iniciar. Yo voy a empezar ya a iniciar con lo de cáncer, pero me falta sepsis, que es importante que lo vean. Entonces dicen que ustedes ya vieron choque, ¿no?
Vamos a ver qué tal. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a hacer su placa radiográfica, vamos a ver si hay o no hay eso. La glomerulonefritis, pues van a mandar a hacer su examen general de orina, y pues entonces el examen general de orina, habíamos dicho que lo que vamos a detectar siempre en un proceso donde está afectado el glomérulo o los túbulos renales va a ser proteinuria, ¿no? Entonces, la proteinuria sostenida, es decir, que si yo se la hago hoy y se la hago en 3 días y la mantiene, esa proteinuria, que normalmente es mayor a 0.5 gramos por decilitro, esto significa que el glomérulo está alterado y esto ya se considera una glomerulonefritis, ¿no? Obviamente, pues nos tendríamos que ir a la histopatología, pero bueno. De las lesiones, ya habíamos visto las dermatológicas. Si hacemos histopatología, lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de piel, que es la forma más fácil de hacer histopatología, si presenta lesiones mucocutáneas, toman una biopsia, ¿no? Es una de las formas para diferenciar entre todas las posibles patologías de piel, que es lástima que no les den una optativa de dermatología porque es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ahí? Lo que ustedes van a ver en la piel, ¿no? Yo tengo aquí mi piel, así, y lo que van a ver en la biopsia va a ser, esta es la epidermis, y aquí en la unión dermoepidérmica, que es esta, ¿no? Unión dermoepidérmica. Lo que ustedes van a ver en la unión dermoepidérmica, pues van a ser placas, ¿no? Aquí, de complejos inmunes que están provocando inflamación y separación de la unión dermoepidérmica y van a haber infiltrado de células mononucleares. Entonces van a haber muchos monocitos y linfocitos, ¿no? Y células plasmáticas. Entonces van a estar aquí un infiltrado de células mononucleares. Otra cosa que esto es muy patognomónico de lo que es el lupus, ¿sí? Entonces, en la unión dermoepidérmica va a estar un infiltrado inflamatorio y va a haber ahí cuerpos extracelulares que son complejos inmunes, son como manchas ahí, ¿no? Ahora, aparte de esto, puede haber paniculitis. No sé si saben qué es la paniculitis. ¿Ya lo vieron en patología o no? No, no sé. Qué mal. Bueno, está bien, porque así se los puedo yo decir, ¿no? Entonces, la paniculitis, sí es medio feo, pero la paniculitis lo que es un proceso donde ya es más profundo el daño y entonces, si recuerdan las capas de la dermis, ¿no? Espero que sí, hay una parte, está la dermis superficial, la hipodermis, y luego aquí está el tejido graso, ¿no? Entonces tenemos así a los adipocitos, ¿no? Y entonces la paniculitis, cuando vean en un reporte, ustedes manden su reporte y les digan que hay paniculitis, lo que está sucediendo aquí es que los depósitos de anticuerpos también están aquí. Y además, lo que está sucediendo es una infiltración de células mononucleares, o sea, igual linfocitos, ¿sí? Monocitos y células plasmáticas. Entonces, hay un infiltrado mononuclear en lo que es el tejido graso, ¿no? Entonces, aquí hay una infiltración, que es la paniculitis, ¿sí? Del tejido graso. Y aquí lo que van a ver es precisamente mononucleares, ¿no? Siempre que diga mononucleares o que les digan que hay un infiltrado mononuclear, son linfocitos, monocitos y células plasmáticas, ¿no? Ahí en patología se dan a veces más específicos y se dice que hay un infiltrado
linfocítico plasmocítico, ¿no? Entonces, cuando les digan linfocítico plasmocítico, pues ya saben, son linfocitos más células plasmáticas, son las que están dominando el asunto. Cuando les dicen que hay un infiltrado linfocítico plasmocítico, ¿no? Es casi siempre, va a ser una enfermedad autoinmune. Linfocítico plasmocítico. ¿Okay? Entonces, cuando haya un infiltrado de este tipo, lo que ustedes deben de aseverar o asegurarse es que esto es una enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, estos hallazgos, en el caso de la histopatología de un paciente con lupus, son literalmente, si ustedes ven cualquier signo, poliartritis más esto, con lesiones cutáneas, entonces es segurito es lupus, ¿no? Y algo que siempre van a ver en muchas enfermedades, que aquí también va a aparecer, es vasculitis. Entonces, lo que van a ver son los vasos sanguíneos aquí, y lo que van a ver aquí igual van a ser muchas células inflamatorias. Aquí la diferencia con estos es que en lugar de ser infiltrados por células mononucleares, va a haber un infiltrado por polimorfonucleares, o sea que principalmente van a ser neutrófilos. Entonces van a ver el infiltrado de polimorfonucleares que van a estar aquí alrededor, y esto pues es una vasculitis, ¿no? Lo que están haciendo es atacar a los vasos sanguíneos. Entonces, aquí, como vemos, es una hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Están atacando los complejos inmunes. Aquí los complejos inmunes por lo general están unidos a las células, y entonces aquí es una hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Por eso están llegando las células mononucleares, ¿sí? Entonces, esta biopsia se la hacen a su paciente y segurito va a ser el diagnóstico. Pueden decir que es lupus, ¿no? Bueno, sí. Si tienen dudas, pues ya saben, pueden preguntar sin problema, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, entonces, Profe, ¿cuál prueba es mejor? O sea, ¿cuál debería yo pedir como primera elección? ¿El CUMS directo o el indirecto? el directo. Okay. Cuando se pide el indirecto es cuando no vean ninguna anormalidad en la hematología, en la línea roja. Entonces, si ustedes piden el indirecto les va a detectar los anticuerpos, aunque todavía no se estén uniendo en gran cantidad los eritrocitos. Entonces, lo ideal siempre es pedir el directo, ¿no? Si ven que sale negativo, entonces empiezan a tratar a su paciente de acuerdo a su diagnóstico, y si ven que empieza a tener anormalidades hematológicas fuertes, entonces vuelven a repetir el CUMS y listo, ¿no? Ahora, si el caso es muy confuso y es leve, entonces pueden mandar a hacer el CUMS indirecto. Entonces, el CUMS directo es cuando ya hay signos clínicos de los que habíamos mencionado, y entonces ahí es muchísimo más probable que vaya a salir CUMS positivo directo, ¿no? Hay quien hace las dos, pero realmente no es tan necesario, ¿no? El indirecto se hace más cuando sospechamos que todavía no hay lisis de los eritrocitos, porque no estamos viendo cambios en la hematología, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ya nada más para terminar esta parte, o sea, el tratamiento y todo, pues ya lo verán en no sé dónde, pero cuando lo vean, ¿no? El tratamiento, yo me imagino que en fundamentos clínicos de pequeñas, depende de quién se los dé. Entonces, ahí los tratamientos pues son inmunosupresivos con fármacos citotóxicos como la ciclofosfamida, los corticosteroides se utilizan muchísimo, y eso habría que, eso es todo un tema, el uso de corticosteroides. Yo les voy a explicar algo, no sé si en Pharma ya vieron corticosteroides, para yo saber qué les voy a dar. Pero, bueno, el chiste es que, como vimos, todo esto sucede en perros. ¿Qué sucede en otras especies? Está mucho menos documentado, porque casi no hay casos. Entonces, en gatos, por ejemplo, ¿no? Aquí están los gatos. En gatos, ¿qué es lo que sucede? Los signos más comunes en gatos
En gatos va a ser rarísimo ver poliartritis, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en gatos principalmente, pues es fiebre. Vamos a ver presentaciones o lesiones mucocutáneas. Y aquí, por ejemplo, hacen su biopsia y van a encontrar lo que les había comentado. Pero estas lesiones a veces, en muchos pacientes, se presentan como una dermatitis, ¿no?, generalizada. Y además de esto, los gatos sí son muy propensos a padecer anemia. Entonces, algunos gatos, no todos, van a presentar glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Pero algo sí característico es que van a presentar anemia hemolítica. Esto es lo que va a suceder en gatos. Entonces, cuando se halla en un gato con lesiones que pueden ser específicas, lesiones mucocutáneas, sí habíamos dicho, ¿verdad?, que principalmente se da en la cara, en la punta de la cara, los dedos, las lesiones cutáneas, en el dorso y a veces en las orejas, ¿no? Y todo esto nos habla de una exposición fotosensible. Fotosensible quiere decir que la luz ultravioleta está también jugando un papel ahí, ¿no? Entonces, si se van a Cancún y cuando regresen no se les quita lo colorado y se les está cayendo la piel, pues entonces probablemente desarrollaron lupus, ¿no? Bueno, los caballos también se han reportado caballos con lupus, ¿no? Y entonces en los caballos los signos principales son una dermatitis generalizada, es decir, hay mucocutáneas como estas características en zonas. Cuando se habla de mucocutáneo quiere decir que es en las uniones de la mucosa, por ejemplo, la mucosa de la conjuntiva, con la piel, ¿no?, del párpado, o alrededor de los labios, porque es la unión entre la mucosa de la boca con la piel, ¿no? Esas son uniones mucocutáneas. Bueno, en el caso de los caballos van a hallar una dermatitis generalizada, o sea, la piel va a estar enrojecida, puede o no tener pérdida de pelo. Lo que van a hallar también va a ser una artritis que puede ser nada más en algunas articulaciones. No tiene que ser. En el caso de los perros siempre lo van a ver con poliartritis, o sea, van a tener artritis en las articulaciones, en las lumbares, en las de las falanges, en los metatarsos, perdón, en los tarsos, ¿no? Es donde van a ver la artritis. Y en el caso de los caballos puede ser en el menudillo, donde pueden ver la artritis, pero no la va a presentar, casi nunca la presentan en todas las articulaciones. Y la que siempre va a estar presente en todos va a ser la glomerulonefritis, porque el riñón es muy sensible, como es el que filtra la sangre, pues es el que va a llevarse la mayor cantidad de esto, ¿no? Y lo que vamos a ver también es la anemia hemolítica en los cuajos. Hemolítica. Bueno, a ver que cuando lleven patología clínica, depende de quién les dé patología clínica, van a ver que van a poder asociar muy bien todo esto, y si como ya se supone que llevarían fundamentos de animales de compañía, entonces ya sabrían y entender mejor toda esta signología, ¿no? Bueno, ¿dudas de esto? ¿No? Bueno, entonces finalmente nada más vamos a ver, nada más les voy a enumerar bueno, ni tan enumerar, pero los factores ambientales, ¿no? En todas las enfermedades autoinmunes, pero principalmente en este caso en el lupus, pues son tan diversos que es difícil establecerlos, pero hay unos que son importantes, que es que muchos fármacos, ¿no? Hay fármacos específicos que se ha visto que desarrollan lupus, ¿no? Como la de penicilamina,
que puede desarrollarles lupus, ¿no? Otra cosa que les puede desarrollar lupus es las infecciones virales. En el caso de perros, caballos y gatos, no se ha visto qué enfermedades virales puedan ser. En el caso de los humanos, lo que se ha visto es que son enfermedades virales ligeras, que ni siquiera son graves, pero generan lo que vimos hace rato, que fue, bueno, en la otra clase, que era el mimetismo, ¿no? Con antígenos propios y entonces se desarrolla, ¿no? Y algo que se ha visto mucho, que o ayuda al desarrollo o lo exacerba la enfermedad, es decir, alguien puede tener signos muy ligeros que no los han notado como para ir al médico, y entonces la luz ultravioleta, cuando se expone a luz ultravioleta, por ejemplo, aquí en San Luis hay un chorro, o sea, la cantidad de luz ultravioleta es muy alta, ¿no? Pero si ustedes nacieron aquí en San Luis, entonces están adaptados a la cantidad de luz ultravioleta, ¿no? Si recibieron su dosis desde niños, entonces es una dosis que los va desensibilizando, ¿no? Entonces la luz ultravioleta lo que hace es, pues lo que hace es producirles una lesión en los queratinocitos. Ahí siempre lo quiero poner con queratinocitos, ¿no? Entonces los queratinocitos con la luz ultravioleta liberan interleucina 1, lo cual va a producir que se forme una inflamación, y la inflamación lo que va a hacer es modificar el DNA, y entonces las células empiezan a morir, ¿no? Y esta muerte bajo inflamación lo que va a hacer, pues es hacer que el DNA que se libera aquí sea un DNA inmunogénico. Entonces, al ser un DNA inmunogénico, aquí se puede desarrollar la autoinmunidad. Y van a ver que hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de enfermedades autoinmunes que inician con la luz ultravioleta, ¿no? Entonces sí es bastante peligroso este asunto, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas hasta aquí. Realmente lo que nosotros vimos más fue, pues, es la fisiopatología, que es lo importante, ¿no?, de las enfermedades autoinmunes y del lupus principalmente. Entonces, si no tienen dudas, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y vamos a ver sepsis. Sepsis, pues, es una entidad clínica muy importante. Y vamos a ver cómo es que se genera. Y si ya saben choque, pues se me hace más fácil. Y si no saben choque, pues ya veremos, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos, por favor. ¿Sí? Profe, ¿Sí? sí. ¿Cuál es el nombre del fármaco? De penicilamina, ¿sí? Ah, ok, gracias. Entonces nos vemos en 10 minutos.